Ahí estamos. Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches. Sabemos que estos vídeos, que estos podcasts los escucháis, los veis en diferentes momentos del día, así que bueno, bienvenidos a una edición más de Cyber Coffees. Bueno, estamos en una edición especial. Tengo el placer, la verdad que es un enorme honor poder charlar, poder entrevistar, tener una conversación como vamos a tener ahora, pues calmada, sosegada y con mucha chicha, con uno de los grandes profesionales en España en el mundo de la ciberseguridad. Es un docente, experto. Él es Manuel Carpio Cámara, que es ingeniero de telecomunicaciones, bueno, miembro del comité asesor de la Fundación ESIS, miembro del Foro Nacional de Ciberseguridad, cofundador de Proton, de varias empresas, y ahora está al mando de un proyecto muy interesante como es Armatum, del que vamos a hablar largo y tendido en esta mañana. Estamos grabando al miércoles 8 de noviembre, son las 9:30. Así que darte en primer lugar, la bienvenida, Manuel, y el agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias Pedro por vuestra amabilidad y un placer estar contigo compartiendo estos minutos con los oyentes. Fenomenal. Pues nada, como decíamos, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? De ciberseguridad, de ciberriesgos, ciberseguros. Pero bueno, en primer lugar, pues a mí siempre me gusta, Manuel, conoceros un poquito, ¿no? A los entrevistados y, y hacer un repaso, ¿no? En primer lugar, si te parece, a tu trayectoria profesional, ¿no? Como decía en la introducción, tú eres ingeniero de telecomunicaciones. Desde joven has estado en grandes empresas, entraste a trabajar en Telefónica, muy joven. Pero bueno, cuéntame un poquillo, pues eso, cómo fueron tus años en la facultad de ingeniería, cómo Sí, fueron esos años en Telefónica uf, no sé, y ya. nunca nadie me ha preguntado estas cosas, pero yo te lo cuento. Mira, verás, yo Bueno, la pues primera, sí, no, pero está súper interesante, verás. para eso estamos nosotros. Espero no enrollarme mucho, ¿no? Verás, en No aquel pasa nada. tiempo, te estoy hablando del año 1988, finales de 1988, Ujú, hace de esto ya 35 años, yo estaba terminando mi proyecto fin de carrera en la Escuela de Teleco, aquí en Madrid, y me ujú. encontraba, yo era desgraciadamente, bueno, éramos muchos así, muchos compañeros, era un estudiante pobre, ¿eh? Y en Ujú. aquel tiempo, fíjate tú, se pagaba por el uso de la CPU que había de un host, que era un VAX. Estos nombres ya solamente están en las Wikipedias. Y Ajá, los alumnos teníamos que pagar por el uso de la CPU, porque era un sistema de tiempo compartido. claro. Bueno, yo no tenía dinero y me vi en la obligación, ha prescrito, puedo decirlo ya, pero tuve que hackear el VAX para poder hacer mi proyecto fin de carrera Toma ya. sin pagar por... Lo siento, director, hoy te estás Wow, enterando 35 años después, es la primera vez que lo digo, ¿eh? Esto ha sido un wow. secreto que ha viajado conmigo 35 años, ¿no? Toma Así, ya. iba a decir, así empezó todo, pero bueno, la verdad es que está mal que yo dije hackear porque ni siquiera existía la palabra, bueno, sí que existía la palabra hackear, Sí, que eran los golpecitos que les daban los ingenieros de IBM a los hosts para que volvieran a echar a andar, los que eran de núcleos de ferrita. sí, Pues sí. to hack en inglés es darle un taconazo a un ordenador. Sí, Bien, sí. pues entonces, ya te digo, me vi obligado a hackear porque no tenía dinero para pagar la CPU. Conseguí hacer mi proyecto fin de carrera, me dieron el título y Santas Pascuas, ¿no? Pero en aquel tiempo es que no existía ni legislación, lo que yo había hecho es que no estaba, era por así decirlo, alegal. A legal, claro. No Sí, sí. existía, yo, había cosas que estaban abiertas, había cosas, y yo utilicé pues algún subterfugio, tampoco te creas que me tuve que aplicar mucho, pero así fue como comenzó todo. No estoy orgulloso de eso, muy importante, no estoy orgulloso de haber hecho aquello, pero es que tampoco sabía que lo que había hecho Bueno, estaba mal, yo simplemente me claro, ahorré sí, unas sí. perrillas, ¿no? Bueno, Bien, entonces entro a trabajar en Telefónica y entro a trabajar en software de explotación del Tesis B y yo había dejado mi servicio militar, por entonces se hacía la mili, para el ajá. final de la carrera. Entonces me llaman a Vale. filas y entro al ejército. Entro al ejército y yo estando en el ejército
digo, anda, yo estoy en Telefónica, seguramente en Telefónica haya algo para los... por no estar aquí un año disparando y estas cosas que hacemos en el Sí, ejército y tal y cual. Me dijeron, sí, sí, hablé con el de recursos humanos y efectivamente había una división de defensa anda, en Telefónica que te hacía Telefónica. proyectos para la defensa. Y Ah, entonces entré a trabajar allí. anda, Y bueno, y me estuve dedicando a muchos proyectos clasificados de los que no puedo hablar porque me matarían, pero después sí que puedo hablar de uno muy interesante, muy chulo, que fue un proyecto de seguridad en comunicaciones, que fue criptoanálisis de secuencias pseudo-aleatorias cifrantes. ¿Qué Oh, era esto? Pues eran sistemas para medir la calidad de los equipos de criptografía que compraba el ejército. vale. Entonces habría que reventar la criptografía de eso, para saber si eran buenos o malos, si nos estaban engañando, o sea, si los fabricantes eran todos extranjeros, engañaban Ujú. al ejército o no metiéndole algún pufo. Entonces aquí Ajá. tenía que haber gente que evaluara la calidad de aquello, ¿no? Y entonces Claro. nosotros hacíamos eso en Telefónica. Yo, un equipo que tuve el Mm. honor de dirigir, ¿no? Era todo matemáticas, era todo temas, bueno, impresión de matrices de 1000 por 1000, cosas tremendas, ¿no? Con los mejores equipos que había en el mercado. Era una Ajá. cosa fantástica, la mejor tecnología que existía en España en aquel tiempo en cuanto a CPUs, a procesado, a potencia de procesado. Siempre la ha Claro. tenido el ejército, siempre, y me parece muy bien que así sea, por cierto. Total, sí, sí. Y nosotros pues trabajábamos en aquello. Aquello fue mi primer baño, digamos, oficial dentro del mundo de la seguridad. Te estoy hablando del Ujú. año 89, 90. Y aquello me atrapó profesionalmente. Yo ya no volví nunca a la parte más, digamos, a otros ámbitos de la ingeniería de telecomunicaciones. Siempre he trabajado desde entonces en temas de seguridad. De En ciberseguridad, el, sí. en el año 92 ocurren dos cosas fantásticas, tremendas, que es, en primer lugar, Telefónica se abre por primera vez a Op la competencia. claro. Entonces empiezan a plantearse los jefes entonces de la Telefónica la necesidad de proteger la información corporativa de Telefónica, sus clientes, Total. las bases de Ujú. datos y demás. Y entonces yo fui el fundador de la primera área de seguridad dentro de Telefónica. Dentro de Telefónica, sí. El fundador fui yo, tuve ese honor, ese maravilloso. Luego después tuve otros que me siguieron, cuyos nombres, perdonadme que no pueda decir aquí, que todavía en empresas como Telefónica Sistemas, Telefónica Business Solutions y posteriormente Telefónica Tech. Telefónica Tech ha ido evolucionando, pero la primera unidad de negocio dedicada a dar satisfacción a grandes clientes Seguridad. en seguridad Ujú. fue la que yo fundé entonces. Que en el año 95, esto fue en el año 92, en el año 95, con la llegada de Internet, pues ya supuso bueno, un espaldarazo definitivo a esa unidad. Crecimos muchísimo, ganamos mucho dinero y pusimos, gracias a nuestra labor, la labor de nuestro equipo, del equipo que yo tenía el honor de dirigir, pusimos, pudimos proteger muchas empresas, muchas organizaciones que se estaban conectando a Internet sin firewalls. Es que era una cosa fantástica. Claro. Es Imaginaros, en el año 95 la gente se conectaba a Internet y no existían los firewalls. Claro, empezaron los problemas y lógicamente empezaron también las historias. Antes de sí, esa sí. época, en el año 92, todavía a lo que me dedicaba yo en Telefónica también era a perseguir a los freakers, los que construían blue boxes Sí. para defraudar a la Telefónica, porque en aquel tiempo, te estoy hablando Anda. desde el año 90 al año 95, Sí. o sea, el principal, además del tema militar, que era al que me estaba dedicando yo, el Ujú. otro problema, la otra gran preocupación de seguridad que había entonces era el fraude a los servicios de telecomunicación, a las Sí. llamadas internacionales, a las llamadas de larga distancia, que se cobraban con unas cifras astronómicas, ¿no? Y alguien Entonces, lo hackeaba. claro, y los hackers de las centrales telefónicas eran los freakers, se llamaban así, los freakers. Freakers. Ajá. El más famoso de todos, que ha muerto no hace mucho, Kevin Mitnick. Supongo que lo Ah. conoceréis, ¿no? Pues Ajá. En España, Telefónica tenía sus freakers, Sufrí. que fabricaban blue boxes, sí señor, y que defraudaban las cabinas telefónicas. Había, bueno, sí, sí, en Telefónica y más teníamos un grupo de gente dedicado solo a control de calidad en la fabricación de cabinas telefónicas para Claro. que no nos defraudaran el dinero en las cabinas Ujú. Tal y que cual. no hicieran llamadas gratuitas, ¿no? Entonces, en la central de Don Ramón de la Cruz, aquí en Madrid, había gente fantástica que estaban luchando contra los freakers. No. El Contra problema fraude, fue sí, cuando sí. nos enteramos que los propios freakers era gente que tenía contactos muy próximos a la propia Telefónica. Ah, pues Eran típico. amantes de las Sí, sí, sí. centrales telefónicas,
se conocían todo, los entresijos, y disfrutaban. La verdad es que el objetivo al final no era conseguir llamadas telefónicas gratuitas, el objetivo claro, era la tecnología per se. Era el alarde tecnológico de fabricar una Blue Box con señalización dentro o fuera de banda, que no sé si habéis oído hablar del Capitán sí. Crunch y los silbatos que venían en las cajas de No, cereales, ¿no? ajá, Bueno, no, unas no, no. historias fantásticas. Pues así empezó Jolín. todo. Esto fue antes del año 95, que fue cuando llegaron los firewalls, llegó Internet y la gente empezó a preocuparse. No mucho. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y así fueron los comienzos. Estos fueron mis comienzos. No sé. Ujú. Hay Nada, mucha sí, más pues, historia. Alguna de las ah, historias me las reservo para el día 22. ¿eh? No, eso es, no. sí, sí. Que tenemos mucho juego en Sí, sí. Cyberinsurance, Algo contaré allí también. Sí. en Cyberinsurance Day estará Manuel dándonos ahí una keynote especial. Y sí, sí, nos va a dejar Bueno, algunos detalles. no sé si me estoy enrollando mucho o no. No, 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 pero tranquilo, estamos charlando bien. A mí, la verdad, me apasiona todas estas historias que cuentas. En plan ahí de, Sí, pues, todo el tema es de las, un de las, pálido resumen. Fueron muchos años y donde esto no le interesaba a nadie. Nos interesaba a los tecnólogos nada más. Era un sí, sí, divertimento de tecnólogos y tal. Pero esto la dirección no estaba o sea, ni idea de esto. O sea, sí, sí. Pero bueno, es muy interesante y sobre todo para saber, comprender dónde estamos hoy en día, pues ver de dónde claro, venimos, ¿no? Y entonces efectivamente. es importante. Y en aquella época, bueno, lo que te iba a decir, que en aquella época, pues bueno, no había internet, con lo No había cual internet. ciberriesgos no eran riesgos, ¿no? Los Pero, riesgos eran, ya te digo, eran los temas militares, ¿no? La seguridad de las comunicaciones militares, la interceptación de comunicaciones, esto eran los riesgos, ¿vale? Y luego también y sobre todo en las empresas de telecomunicaciones, que fueron las primeras, el tema del fraude, el tema de utilizar los sistemas de información claro, como medio para cometer fraudes, ¿vale? Que era básicamente el fraude a las compañías telefónicas por el tema de las llamadas. Esto era básicamente las preocupaciones importantes, ¿no? Luego ya cuando los bancos empezaron a hacer la informática distribuida, porque hasta entonces los sistemas eran sistemas basados en host de IBM, ujú, con sistemas transaccionales, y cuando llega Internet en el año 95 con la versión 1.0 de Netscape, ¿vale? Del primer navegador, empiezan a conectarse mediante host on demand, empiezan a conectarse y esto fue ya la repanocha. O sea, aquí ya fue donde ya se rompió todo. O sea, aquí claro, esto fue ya eso que llaman muchas veces el click. O sea, lo que hizo que esto empezara a saltar a mesas de niveles directivos superiores. Cuando se conectaron las redes de área local claro, sí, sí. con el host on demand para tener, y se tenía el visor, el Netscape 1.0, Sí, fue el primer navegador que el salió, primer navegador, como ventana de acceso a las sesiones 3270 del CIX transaccional de IBM. Eso fue lo que, cuando la gente en los bancos se dio cuenta de que desde cualquier sitio prácticamente del mundo, del mundo, que no era un sitio controlado, que no era un 3270, un terminal 3270 tonto, aquello a la gente le hizo, hosti, tú, le hizo pensar que habíamos entrado en otra página. Y sí, efectivamente así ocurrió. ¿eh? Y aquello fue, de verdad, esto fue, y yo lo viví, yo estaba allí, lo viví, sí, de sí, hecho, tuvimos mi grupo de gente, de hackers, tuvimos que hacer era fantástico, porque hacíamos una demo, íbamos a los bancos y éramos auténticos hackers. Conocedores de esto, íbamos a los bancos, decíamos, señores, esto está pasando, ustedes lo tienen bajo control. No se lo creían, le hacíamos la demostración al Consejo de Administración in situ y los sí, tíos, sí, 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 sí decían, sí, y contratábamos el proyecto automáticamente. claro. Fue una fiesta desde el punto de vista de negocio para Telefónica. Y así fue como empezamos. Así Ujú. fue como empezamos y bueno, hasta hoy. Luego, claro, luego empieza, bueno, llegan los internet, los navegadores, Eso es. se dais cuenta de que no hay, como decías, ostras, que no hay firewall. Entonces, ¿cómo se les ayudaban a las empresas en ese momento? Quiero decir, ¿y cómo ha ido luego desde entonces desarrollándose la ciberseguridad? ¿Se han adaptado, se adaptaban entonces, se adaptan ahora lo suficiente o...? A ver, se me ha olvidado decirte otro tema importante que ocurrió en el año 92, Sí, que fue en octubre del 92, además de la liberalización del mercado de telecomunicaciones en la parte de negocio de data, ahí aparece Telefónica Data, sí, mm, ocurrió algo también muy importante, muy relevante en el año 92 y además pioneros en España, la LORTAZ.
la Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, LORTAD. Esto era Tal la cual. precursora, la primera ley europea De la Ley de para... Protección de Datos. Aquello fue un antes y un después también. Sí, Aquello sí, fue sí. un catalizador tremendo para todo el tema de seguridad en las empresas en España. Yo lo reconozco. Yo sé que el tema de privacidad es un tema independiente de la seguridad, corre paralelo, pero Ujú. aquello fue un espaldarazo y fue también una cosa muy importante también para la seguridad. Todo lo que ha corrido de paralelo a la seguridad en términos de privacidad, que empezó entonces, que empezó en el año 92. 92. Que luego en el 97, con la directiva europea, ya tomó ya cuerpo a nivel europeo, supuso una reafirmación de lo que habíamos hecho en España. En España llevamos un tiempo de ventaja. Quizá eso explique por qué en España el tejido industrial de ciber siempre ha estado por encima, unos puntitos por encima del tejido industrial general de lo que no es ciber, ¿vale? De la parte que no es ciber, ¿no? Y esto probablemente sea todavía, estemos con los rescoldos de lo que fue aquello, ¿no? Ujú. O sea, de que el impulso inicial, aquel que obtuvimos con la Lortad. Sí, Bien, sí, sí. respondiendo ahora a tu pregunta, ¿cómo pasó todo? Pues en el año 95 empezamos los bancos, sobre todo, pues Bancos. con los host on demand, con digamos, la banalización de los terminales 3270 de IBM y demás, empiezan a darse cuenta y, lógicamente, cuando empiezan los primeros incidentes, que no eran incidentes de ciberseguridad, porque por entonces el problema eran los virus. El problema eran los virus. Los virus, ¿vale? Los Ok. virus, sí, 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 sí. Había año 95, 96, 97, los virus para los sistemas Windows. Esto era básicamente... Y Las, cuando empieza a las amenazas. conectarse... Exacto, las amenazas eran locales a los sistemas locales, ¿no? A los PCs, que estaban en aquel momento ya en plena Sí, ebullición. sí, sí, sí. Pero las conexiones, empezaron a producirse las primeras conexiones a Internet para correo electrónico y como habían aparecido ya los primeros navegadores, estaban el Altavista, le decíamos hasta la vista, Sí, sí, estaban sí. los primeros Lo, buscadores y lo entonces la gente recuerdo. empezó a usar, la gente empezó a usar los buscadores, eh, empezaron a aparecer las aplicaciones, ya las primeras aplicaciones web y entonces, lógicamente, pues los departamentos empezaron, la ubicuidad que permitía a conectarse a delegaciones y accesos remotos a través de ordenadores personales. Tú no necesitabas tener ya un terminal 3270 de IBM en tu casa. Con tu PC en tu casa podías conectarte a través de red, o sea, de marcación, a través Los de móviles, los módems, ¿no? de También. los modems, modem a 9600. La gente se conectaba Sí, desde su casa. Entonces aquello yo, ya puso de sí, los sí, yo sé. nervios, a los departamentos de informática y vieron la necesidad de empezar a poner medidas de seguridad. Una de las cuales eran la seguridad perimetral a través de un firewall, ¿de acuerdo? Y nosotros pues pusimos los primeros firewalls de Checkpoint, los Ajá. Ah, mira. Firewall One de Checkpoint, año 96, año 97. Nos Total. hinchamos a poner firewalls. Y bueno, y realmente todavía se hablaba ya no se hablaba de ciberseguridad, aquello era seguridad de la información, ¿vale? Pero todavía no se había acuñado el tema ciber. El tema ciber se acuña en la primera década de este siglo, año 2005, 2000, a Ujú. partir del año 2005, donde ya esto empieza, cuando entran en juego otros actores distintos, es cuando entran en juego los estados. Ah, O sea, aquí ajá. ha habido Ah, otro clic, que es cuando entran en juego los intereses geopolíticos en el mundo de la ciberseguridad. ok. Hasta entonces, hasta el año 2000, el tema de los hackers era un tema criminal, era un tema de delitos, de intentos de robo, de extorsión, tal, en fin, el uso de los sistemas de información para la comisión de delitos. Pero a Ujú. partir del año, es difícil decirlo, ¿no? Pero el primer lustro de este siglo, entre el 2000 y 2005, entran a jugar los estados. Los estados-nación se dan cuenta de que el uso de los sistemas de información, el uso de Internet, porque ya Internet es una realidad, redes sociales y tal, la desinformación, y los estados empieza a aparecer el concepto de guerra híbrida. Guerra híbrida. Y ahí juegan un papel fundamental todos los sistemas de información. Y entonces todos los estados empiezan a dotarse, todos empiezan a dotarse de recursos, de herramientas, de recursos humanos para defender sus infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Y para eventualmente también atacar
a posibles o eventuales enemigos, ¿no? El Estado, cuando entran en juego los Estados, ocurre algo curioso, y es que un Estado tiene recursos cuasi infinitos. Las empresas no Claro. estaban preparadas para luchar contra ataques organizados, por ejemplo, en Telefónica o en cualquier operador o en cualquier infraestructura crítica, que es una empresa comercial. La ciberseguridad se cifraba, o las inversiones en ciberseguridad se cifraban en función de la calidad del servicio que se presta al cliente. No, Ujú. no se ponía una seguridad para defenderse de China. Me explico. Que eso requiere otras medidas de mayor calado, de mayor y entonces eso cambia, por eso digo que hay un clic ahí en ese primer lustro, porque, porque realmente pasamos a otra página del juego. Y es donde Claro. ya las infraestructuras críticas tienen que protegerse contra primos de zumosol, que son los estados, ¿no? Los típicos, los sospechosos habituales que están en la mente de todos, ¿no? Ujú. Que me Claro, estoy, creo que, luego llega todo lo que si los malware, los gusanos, los troyanos, no, eso empezó antes. No, ransomware. no, no, no. No, esto empezó desde el principio. Ah, okey. Como todo el mundo sabe, el primer gusano es el de Morris. ¿Morris? Sí, sí, el hijo. No sabéis quién era este, ¿no? Este era el hijo de un directivo de la NSA norteamericana, ¿no? Y cuando Okey. estaba estudiando, en el año, creo que era en el año, ¿en qué año fue? En el año 98, o año 70, Sí. no, 97, no, miradlo, es que ya, perdóname, pero el No pasa Alzheimer me llega a la punta, ya no, me luego patinan lo las. investigamos porque sí, 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 no. Robert Yo no me Morris. conozco. Robert ¿Morris? Morris. Robert Morris, estoy tirando de memoria, hijo de un alto cargo de la NSA norteamericana, Ujú. que el chaval, pues en un trabajo de carrera, estaba estudiando, pues inventó el primer gusano de Internet y tumbó Internet. Lo tumbó. Lo soltó, Jolín. no sabía, no lo parametrizó bien, y de manera que el gusano se expandió y consumiendo todos los recursos de los nodos que había, de los backbones que había en Estados Unidos, y tumbó Internet. ¿Pero qué has Guau. hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? Le dijo, supongo, su padre. El tipo este se hizo famoso, Robert Morris. Creo que es Robert Morris. El nombre, Morris es el apellido, pero el nombre no estoy de acuerdo. No lo tengo claro. Bueno, el caso es que aquello fue el primer gusano, que el gusano es lo que hace es propagarse para consumir la CPU y los recursos. Ujú. No Claro. roba. No, lo que ocurre es que luego los gusanos, como fue el caso de WannaCry, se han utilizado, y hay por ahí un artículo mío, al día siguiente, vamos, cuando no se sabía ni lo que era WannaCry, me llamaron para que escribiera un artículo sobre qué me parecía que podía ser aquello. Y yo Ujú. dije, para mí que esto tiene pinta de una ciberarma subida a lomos de un gusano, Un gusano. efectivamente. Luego Ujú. los gusanos Fíjate. se han utilizado como ariete, para cargar sobre ellos detrás un payload que es algo más maligno. Y ya ha empezado, que si es un gusano, que si es un virus, que es tal cual. Sí. ¿Vale? Pero bueno, no voy a entrar yo aquí ahora en Bu disquisiciones de taxonomías de malware, ¿vale? Que para eso tenemos a mis amigos del Centro Criptológico. El caso, que sí, que en aquel tiempo, el año ya, justo cuando empieza Internet, y el primer precursor fue el gusano este, el de Robert Morris. Ujú. Antes, como te comentaba, lo que había habido eran virus que se transmitían por los discos flexibles. ¿Os acordáis de los discos de Sí, 5 un sí. cuarto o de los discos de 3 y medio? Los disquetes, Pues sí, sí. disquetes, pues los Los virus se disquetes. transmitían por Sí, disquetes, es ¿vale? verdad, es verdad. Claro que es verdad, yo estaba allí, Claro. Yo luchando ya, sí, luchando contra aquello. yo era muy joven, pero sí que me acuerdo, sí, sí, yo tenía Claro, 12 claro, 13 claro. años, Pues pero yo a ver. ya luchaba contra eso, ¿no? Y Ujú. era relativamente fácil, ¿no? Por ejemplo, de tener una infección cuando la distribución era por disquetes era relativamente fácil. El problema fue cuando el gusano se podía distribuir por Internet. Aquello cambió, cambió. Claro, Claro, claro. claro. Y bueno, y ha habido mucha historia. Pero bueno, Sí, sí, sí. perdóname porque me enrollo con estas No, no, cosas. nada. Como las he vivido, pues No, pero más. muy interesante, porque al final es donde estamos ahora y ver de dónde venimos, sí, sí. Sí, señor. Ahora desde Almatum, Manuel, que habéis puesto en marcha la primera plataforma que usa inteligencia artificial para cuantificar el ciberriesgo, que a mí me parece algo súper súper interesante y que mm, no muchas empresas en España lo tienen, ¿no? ¿Qué No, no, parámetros? no muchas, no, ninguna, solo Ninguna, nosotros. ¿no? No, lo siento, Uf, no. Disculpa sí, la sí. falta de modestia en este punto, No, pero es no, que es está así. claro. O sea, y si hay alguien, por favor, no pasa nada, que lo diga, que diga, nosotros tenemos otra, y yo encantado de. ¿Cómo surge la idea de Armatum? Y bueno, un poco más, pues, Ah, ¿qué parámetros tenéis en cuenta para hacer esas cuantificaciones? Y pues bueno, verás, ¿cómo surge?
Pues, a ver, te cuento, a ver, porque es importante también, es que es muy importante la historia, de verdad. Veréis, el negocio, los negocios necesitan cuantificar y necesitan, y los ingenieros necesitamos medir. Yo, como ingeniero Sí, sí, siempre, ingeniero de seguridad, tal cual. siempre me pareció un fracaso. Para un ingeniero siempre es un fracaso el no poder medir algo. Los ingenieros, los científicos, técnicos, siempre estamos deseosos de poder medir, de poder... porque la única forma de gestionar correctamente algo es poder medirlo, como dijo Kaplan. Si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar, ¿vale? Entonces, claro, yo que me he dedicado toda mi vida profesional al mundo del riesgo tecnológico, para mí una de las cosas que me ha martillado siempre era la incapacidad que teníamos de medir el riesgo Sí, tecnológico. ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? Cuando yo me subía en el ascensor y coincidía en Telefónica y coincidía con, de verdad, esto es un caso real, coincidía en la central, en la sede central en Gran Vía, y coincidía con un director general, pues me preguntaba, Carpio, ¿qué tal? ¿Cómo va la ciberseguridad? Pues muy bien, señor director general. Pero ¿cómo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Y yo me quedaba cuajado. Decía, hostia, es verdad, ¿estamos mejor? ¿Estamos es verdad. peor? Es Ujú. verdad, claro que es verdad. Como que yo me quedaba hecho polvo. Digo, y entonces yo lo único que podía decir, mejor, peor, pero ¿cuánto? Y claro, yo a continuación la siguiente pregunta es, ¿cuánto mejor? ¿Cuánto peor? Bueno, Nadie lo sabe. a medir, Entonces, hay que medir. eso, claro, hay que medir, hay que medir. Entonces, estamos así, cuando esto ya empieza a ser, cuando las inversiones en ciberseguridad empiezan a tener ya un cierto porte, estamos hablando de empresas que están gastándose hasta entre un 10, un 15%, los bancos, de todas las inversiones en TI, en ciberseguridad, Ujú. ojo, esto ya empieza a ser un tema que los consejos de administración y la gente que tiene el dinero, los financieros, empiezan a decir, oye, al CISO, lo llaman y dice, oye, chato, ¿en qué realmente no te puedes gastar un poquito menos? Que vamos un poco apretados, ¿eh? Y claro, el CISO ya empieza a tener problemas, empieza a sentirse incómodo porque no puede, no sabe, él necesita invertir, él conoce los riesgos, pero no sabe transmitir en un lenguaje financiero esos riesgos. Y no sabe cómo medirlos, no tiene ningún instrumento ni ninguna herramienta. Claro, entonces surgen, lo primero que surgió al principio de este siglo, sobre todo también en esas fechas, ¿no? Cuando año 2005, empiezan a surgir Ujú. métricas cualitativas. Empiezan a surgir sistemas de análisis de riesgos que al final lo que te dan es una métrica, una medida en una escala cualitativa del tipo alto, medio, bajo, mucho, poco, Claro, bastante, azul, rojo, verde. Nuestro riesgo es naranja, señor director claro. general. Y dice el Ujú. director general, ¿y eso qué significa? No, que no es rojo, que no es rojo, o que no es Poco, poco, amarillo. poco concreto, vamos. Sí, sí. Sí, poco concreto, poco ambiguo. De hecho, hay incluso, y yo lo he alabado, hay algún artículo por ahí escrito en la prensa mío, antes de Armatum, en el que la mejor forma que yo entendía en aquel tiempo, te estoy hablando hace 3 4 años, eh, eran los sistemas de calificación. ¿Qué son estos de los sistemas de calificación? Los que te dan una letrita o 3 letritas, a ver, como los frigoríficos, como frigorífico tipo A, en cuanto a su eficiencia energética, ¿no? Entonces también hay empresas que están haciendo ratings, lo mismo que Fitch, Standard Poor's o JP Morgan, que te dan una calificación de la deuda, te dicen Ujú. bono basura BBB o CJKHI, ¿no? ¿Vale? Pues hay sistemas de calificación. Tú llamas a una casa, a una empresa que se dedica a hacer estas calificaciones y califíqueme. Y te califica la ciberseguridad mediante una terna de letras que son A, B, J o C, que significa pues que estás muy bien en confidencialidad, que estás muy mal en no sé qué, en disponibilidad o que estás regular en integridad, ¿vale? Y hay empresas que están ahora calificando, ¿vale? Y hay sistemas de calificación. Pero volvemos a lo de siempre. No deja de ser un sistema cualitativo, Bueno, sí, sí. basado en la subjetividad, en cierta medida, Ujú. de la empresa o de los criterios que De aplica la rating, empresa. de Y eso es rating. poco escalable. Poco Ujú. escalable. Y entonces, yo que en su día alabé, y porque era lo mejor que había entonces, hace 3 4 años, que eran los sistemas de calificación, pues un buen día, el jefe de la empresa para la que ahora trabajo, Ángel Parra, eh,
charlando amigablemente en su despacho, me propuso, este señor es un empresario, un gran empresario español, y me hizo pues la pregunta del empresario. Dice, oye, los de seguridad no sois capaces, no me cuentes historias, no sois capaces todavía de medir económicamente el riesgo tecnológico. De Yo dije, forma hostia, tú, concreta. es que es verdad, es que volvemos a lo de siempre. Somos incapaces. Y dije, nada, ¿me das permiso para que me ponga a investigar en ese tema? Y Vamos a dijo, tope. adelante. Y me dio todo. Pide que se te dará, dijo el Señor, ¿no? Pedid y se os dará. Y entonces yo me puse a trabajar, a investigar. Estuve investigando mucho tiempo sobre este problema, el problema de la... Y me di cuenta de que sí, de que existían los ingredientes, incluso alguna empresa en Estados Unidos que estaba dando los primeros pasos en esto de la cuantificación económica, que esta es la clave, cuantificación económica del riesgo Del riesgo. tecnológico. Y nos pusimos, yo debo reconocer y debo agradecer a Abay y a su dirección que me hayan proporcionado el tiempo para investigar y los recursos para desarrollar Armatum, que hoy es una realidad y es la plataforma, yo creo que es no quiero decir que es la más importante, pero sí líder indiscutible, una de las líderes a nivel mundial en esto de la cuantificación del riesgo tecnológico. Porque sí se puede, sí se puede, se Sí se puede, puede. sí se puede hacer una estimación muy aproximada, una evaluación de lo que serían económicamente las pérdidas potenciales por riesgos por ciberincidentes de seguridad. Ujú. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para hacer estas cuantificaciones? ¿Qué podrías decirnos? Pues son muchos y estaríamos todo el día, ¿vale? Ujú, Estaríamos todo el día. Pero los parámetros que son varios. Lo primero son varios. Lo- lo- ujú. como fuentes de entrada tenemos tres. La opinión de los expertos, esto siempre, sobre todo cuando estamos hablando de disciplinas incipientes, como es esto de la, de la cuantificación económica, que es una disciplina relativamente científico-técnica incipiente. Llevamos 3 años, no Muy más, joven, ¿vale? sí. Es muy Ujú. joven. Entonces, cuando ocurre esto, como por ejemplo, lo contaba el otro día yo en un artículo que me pidieron para la prensa, cómo se hacían los primeros seguros de coches, de automóviles, cuando solamente existían las diligencias. Cuando empezaron a aparecer los primeros seguros de coches, ¿qué parámetros? Esto responde Claro. a tu pregunta. ¿Qué parámetros se utilizaban entonces para hacer un seguro de un coche? Pues los accidentes que había con las diligencias. O sea, los Ujú. expertos, los actuarios de entonces, en el año 1900 o así, cuando Sí, empezaron los sí. primeros Forte, pues utilizaban las bases de datos, que no eran bases de datos, hay papel de cuántos incidentes había por atropellos, por tal, en las diligencias, en coches tirados Sí. a caballo. Y así empezaron a hacerse las primeras pólizas para los coches. Luego ya aquello Ujú. evolucionó, ¿vale? Pues ahora nos encontramos en una situación parecida. Necesitamos a los expertos, y ahora lo que estamos haciendo los expertos es nuestro mejor esfuerzo, ¿vale? Para, con las metodologías actuales, que ahora te los contaré, que son OpenFire, nosotros usamos los controles CIS como framework, utilizamos modelado de variables estadísticas mediante funciones de distribución en beta, PERT y Webull, ¿de acuerdo? Para Ujú. modelar las funciones estadísticas y todo eso lo orquestamos con simulaciones Monte Carlo, ¿vale? Esto es la parte bueno, luego utilizamos también metodología Gordon-Loeb para, para estimar la inversión óptima en ciberseguridad. Gordon-Loeb son dos catedráticos de la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos, que tienen una teoría, que por cierto somos los primeros pioneros a nivel mundial en aplicar esta teoría, Bueno, el cálculo de la inversión óptima en ciberseguridad. ¿De acuerdo? Y estos señores pues tienen una teoría que está en Google, podéis mirarlo, hasta ahora no ha sido levantada, no ha sido contestada. Y bueno, y utilizamos esas metodologías. Esa es la parte del aparato matemático que usamos, ¿de acuerdo? Tres. Una, la opinión de los expertos, y te había contado lo de las primeras estadios de desarrollo de muchos, en cualquier disciplina científico-técnica que empieza, incipiente, pues se tienen que hacer las, los experimentos, la ciencia experimental dice que tienen que ser los expertos los que lleven a cabo los primeros experimentos de los cuales construir una teoría. Esto es la teoría científica, es como desde época de Galileo, es como se trabaja. Aquí pasa algo igual, ¿no? En primer lugar, los modelos matemáticos tienen que ser elaborados en base también a los experimentos que llevan a cabo los expertos, en este caso los expertos de las organizaciones bajo estudio, junto con las metodologías matemáticas que te he mencionado, ¿no? Que básicamente son OpenFire,
modelado de variables aleatorias según funciones de distribución beta-Purdy-Weevil, y controles CIS, el framework, el catálogo de controles de CIS, del consorcio norteamericano CIS, bueno, y las simulaciones Monte Carlo, que son las que orquestan todo esto, ¿de acuerdo? Además, añadimos nosotros el modelo Gordon-Loeff, la teoría de Gordon y Loeff, dos profesores de la Universidad de Maryland, catedráticos de economía y expertos en ciberseguridad que han elaborado la primera teoría de la inversión óptima en ciberseguridad para una empresa. Todo eso lo metemos en la coctelera que es Armatum. Esta es la parte, digamos, metodológica y una de las fuentes de información. La segunda fuente de información es la inteligencia artificial que tenemos trabajando día y noche, apatrullando la red, barriendo toda la red en busca de econometría de incidentes de ciberseguridad, es decir, cuál es el porcentaje de incidencia de las distintas incidentes o escenarios de riesgo que llamamos nosotros, que no son otra cosa que el catálogo de escenarios de riesgos que describe ENISA, la Agencia Europea para la Seguridad de la Información y de las Redes, en su Threat Landscape que emite anualmente. Nosotros a ese listado de cosas malas que te pueden pasar, añadimos otras cosas como, por ejemplo, que ellos no contemplan en ENISA, como por ejemplo el tema del fraude, el fraude en los servicios. Nosotros añadimos también escenarios de riesgo motivados por fraude interno y externo, o por ejemplo, causas de ciberfísicas, problemas por ejemplo, huracanes, incendios, o sea, todo tipo de incidentes que tienen un origen natural. Eso ENISA no lo tiene en cuenta en el Cyber Security Landscape, ¿no? Porque ENISA únicamente tiene en cuenta lo que está originado por la mano del hombre, ¿no? Bien, pues sobre todo eso, nosotros tenemos una inteligencia artificial que está recorriendo Internet buscando y creando la primera base de datos actuarial mundial en ciberseguridad. Y te decía que yo sé que hay algunas empresas de seguros que están haciendo algo parecido, que tienen ya tablas actuariales, pero son privadas de ellos, no lo ofrecen públicamente, no las comparten públicamente, por lo menos hasta donde yo sé, y si lo hacen, por favor, que me las envíen para incorporarlas a nosotros en nuestra herramienta. Y nosotros, bueno, lo estamos haciendo a nivel internacional para todos los países y siguiendo esa taxonomía, ¿no? Y bueno, esto, como digo, es la segunda fuente. Cuando una empresa nos contrata, nosotros vamos a esa fuente de información y decimos, mire usted, lo que dice el mercado para su empresa y para este riesgo que usted nos está proponiendo es que el nivel medio de incidencia es del 30% o del 25%. Por lo tanto, usted tiene una probabilidad de que ocurra esto en su empresa de este porcentaje o con esta cadencia, ¿de acuerdo? Para eso lo utilizamos. Luego la empresa puede decir, no, es que yo soy mejor que ese dato. Si no existe otro dato mejor, utilizamos ese dato. Pero la empresa puede aportar sus propios datos, ¿no? Que es la primera parte que te he dicho, ¿no? Que cuando los expertos aportan sus datos, ¿no? Y bueno, y la tercera fuente de información para Armatum son lo que denominamos las pruebas sustantivas. Los auditores de sistemas nos referimos a pruebas sustantivas, que son las catas, los muestreos que hacemos para ver si la población, o en este caso las respuestas que se han dado a los cuestionarios, se comparecen con la realidad o no. Es decir, los expertos podrán cantar misa en gregoriano, pero luego después vamos nosotros con nuestras pruebas sustantivas y vemos, o sea, es una especie de prueba del algodón. Es decir, de forma independiente y externa a la empresa, hacemos una serie de testeos, como por ejemplo un test de ciberinteligencia en fuentes abiertas, en Dark Web y Deep Web, para ver si existen amenazas que se están urdiendo contra la empresa en los bajos fondos, ¿no? O si se están intercambiando credenciales o se están intercambiando direcciones IP o vulnerabilidades dispuestas para ser explotadas de una determinada empresa. Sabéis que hay un mercado negro en Internet de todo esto, pues nosotros buscamos esto. Y movemos el rating de riesgo de la empresa en función de ese test de ciberinteligencia. Otra prueba que hacemos, un pentesting externo, automatizado. Cogemos y barremos toda la empalizada de la empresa y de sus proveedores críticos también los metemos, como dice Dora, incluimos dentro del perímetro del estudio a los proveedores críticos de la empresa bajo estudio, ¿de acuerdo?
y vemos si existen vulnerabilidades por las que nos podríamos colar dentro, ¿de acuerdo? Otra, la tercera de las pruebas que hacemos es ver la seguridad de la pasarela de correo. La pasarela de correo de las empresas se ha convertido en uno de los focos de infección, o sea, una de las vías de entrada de infecciones a través del correo electrónico. Hacemos un testing sobre si los filtros de la pasarela de correo filtran las típicas amenazas que están entrando, son que no solamente un correo electrónico son las boxes que te vienen en los correos electrónicos, los enlaces que te vienen en los correos electrónicos en forma de una box que tú pulsas sin saber exactamente qué es lo que estás haciendo y que te desencadena dentro pues toda una infección, ¿no? Y además hacemos un estudio de phishing, lanzamos para una muestra representativa de todos los niveles de la organización, del nivel C, del personal operativo, del personal de administración de redes y sistemas, hacemos una segmentación y lanzamos un phishing orientado a cada uno de esos tres poblaciones y obtenemos una serie de indicadores, porque nosotros en Armatum con lo que trabajamos es con indicadores numéricos, con números, ¿de acuerdo? Todo eso lo metemos en Armatum, en los algoritmos internos, que lo que hacen es modelar y modular el perfil de riesgo de esa compañía. Y en base a ese perfil de riesgo, mediante las metodologías que te he mencionado anteriormente, OpenFire, fundamentalmente, y Monte Carlo, hacemos una estimación de las pérdidas potenciales el año próximo. ¿De acuerdo? Y esas son las tres fuentes de información que utilizamos. Yo, no sé, ¿habría formas distintas de hacerlo? Probablemente dentro de... Pero hoy en día es que estamos usando las metodologías, vamos, el último grito, para no exhalar el último suspiro en temas de ciberseguridad. No te oigo. Estaba muteado. Ahora sí. Perdona. Te decía que ¿qué sectores son los que más demandados por este tipo de valoraciones o en realidad son todas las empresas, ¿no? En general, ¿no? Son Más que todas las empresas. Todas son las todas, empresas ¿no? que pueden perder dinero. O sea, todo aquel que pueda perder dinero. Todo. Ojo, pero no solo dinero. También es que no tenemos mucho tiempo quizá, o sea, que es muy amplio todo esto, ¿no? Ujú, Entre los 38 escenarios de riesgo también somos capaces de medir el ujú, impacto económico que supone la pérdida de reputación de una organización. ¿De ujú, acuerdo? Es decir, no solo medimos el dinero, todo lo medimos en forma de dinero, pero también el dinero como pérdida de una reputación o por temas de extorsión del personal, temas por ejemplo, el personal que está siendo, y bueno, y tengo casos, hay casos múltiples, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Personal de una empresa que es chantajeado para que proporcione información o para haciéndole bullying al personal de una empresa, porque es una empresa, por ejemplo, cuando British Petroleum pasó lo de la plataforma esta en el Golfo de México, bueno, todo el mundo de British Petroleum sufrió, todos los empleados, te dedicaras a lo que te dedicaras, unas campañas terroríficas de spam, en redes sociales, tal. O sea, no podías salir diciendo que eras de... Y hubo mucha gente que se marchó de la empresa. ujú. Es que este tipo de cosas también hay que empezar a medirlas, ¿no? Sí, sí, Y se total. pueden medir, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene una campaña de fake news en términos económicos, ¿no? Esto Ujú, también lo hacemos con Armatum, ujú. ¿de acuerdo? El Pero en general, cualquier empresa u organización que pueda, que base su parte directa o indirectamente, porque no solamente es la gente que ofrece servicios digitales, sino la gente que utiliza los sistemas de información como soporte a servicios presenciales. ¿Vale? Por ejemplo, un hospital, caso de uso que tenemos en Armatum. Un hospital, evidentemente, no gana dinero por el sistema de información, pero necesita el sistema de información para sus procesos productivos, que es sanar a la gente enferma. ¿De acuerdo? Y cada día más se van digitalizando los hospitales, cada día más, pero no ya en la parte de gestión administrativa, sino ya incluso en lo que sería un sistema IoT absolutamente sofisticado, ¿no? Con Da Vinci, por ejemplo, las máquinas estas de Da Vinci que hacen intervenciones quirúrgicas robotizadas, por ejemplo. Imagínate lo que podría ser manipular un sistema de esta naturaleza, ¿vale? Y que pudiera haber una muerte incluso. Fíjate lo que te estoy Sí, diciendo. sí. ¿Eh? Entonces, cualquier empresa que bien
a través que sean los sistemas de información los que hagan, los que den lugar a los ingresos, de los procesos productivos, o bien porque los sistemas de información sean el soporte a los procesos productivos. Cualquier empresa que pueda tener una pérdida ocasionada por una paralización, una corrupción o un robo de propiedad intelectual, pues necesita, si quiere conocer lo que podría llegar a perder y saber dimensionar exactamente cuáles deberían de ser sus inversiones y hacer el ROI, el retorno de la inversión de distintas alternativas o estrategias de proyectos para la remediación, necesitan Armatum. Les conviene tener Armatum para saber de lo que están hablando en términos económicos y poder presentarlo a la dirección. Y que Tal la cual. dirección entienda en su lenguaje qué es lo que está pasando. Tal cual. Y ahí, por ejemplo, el sector seguros, Bueno, el sector seguros es un target total. total, porque cuando tú mides una Mira, pérdida económica claro, potencial, que es lo que hacen los seguros, pues medir claro. riesgos en términos económicos y a partir de ahí aplicar unas condiciones, en las pólizas, aplicar unas condiciones y luego a poner una prima anual, ¿de acuerdo? Que son las coberturas y la prima, Exacto. pues esto es básico para las empresas de seguros. Disponer de una herramienta que sea un instrumento de medida científico-técnico que sea riguroso, confiable, que es que cada vez que midas eso te va a salir siempre el mismo resultado, ¿vale? Claro. Y objetivo, es decir, que sea un instrumento que no dependa de mí, sino que lo apliques donde lo apliques te va a dar siempre el mismo resultado, aquí en Perú o en la China. Pues yo, ¿De acuerdo? Esto es lo que falta, una de las cosas que falta en el claro, sector seguros. Y que sea una herramienta exacto. confiable, rigurosa y que sea universal. Y si me apuras mucho, y me atreveré a decir, hasta independiente del mundo del seguro. Sí, sí, sí. A mí me parece, hacía falta empresas así, proyectos así, ¿no? Porque al Claro. final el sector seguro se está metiendo en un negocio que, como se le da ¿Sabes qué pasa? ciberseguridad, Mira, no sé si viste el día, a mí me dejó alucinado, el día 31 de diciembre, creo que fue el 31 de diciembre de este año pasado, el 30 o el 31 de diciembre, en el diario ujú, Expansión salió, pero salió en toda la prensa, el CEO de Zurich es una de las mayores empresas gigante a nivel mundial del mundo del seguro. Pues estaba titular a 5 columnas en el Expansión. Los seguros ya no van a asegurar, se dan por vencidos, se dan por derrotados, no van a asegurar más los ciberriesgos. Claro, todo esto fue un tsunami, fue un shock en el mundo porque lo decía el CEO de Zurich. ¿Por qué Zurich. decía esto? Pues decía esto por lo que acababa de pasar en el año 2022, el año pasado, en Estados Unidos, y es que las empresas habían desbordado, o sea, todos los incidentes habían desbordado todas las capacidades y todas digamos, los recursos que disponían las empresas de seguros para este tipo de siniestros, ¿no? Fíjate, claro. Y realmente lo que ocurre es que uno de los problemas, no es solamente este, ¿no? Pero uno de los problemas, aparte de la falta de capacidad del mundo del seguro, es que no disponen de una herramienta que sea rigurosa, confiable, ¿vale? Que se pueda aplicar en distintas situaciones y que sea pues, independiente, ¿de acuerdo? Una herramienta que permita valorar de forma rigurosa esas pérdidas. Y a partir de ahí hablamos, y a partir de ahí establecemos las pólizas. A partir de ahí, cuando estemos de acuerdo, tanto el suscriptor de la póliza como la compañía aseguradora, en que efectivamente vamos a usar esta herramienta, que es la que va a decidir, que es independiente, que es un árbitro independiente y que va a decidir cuál es la pérdida potencial en un determinado escenario de riesgo, ¿no? Y esto es lo que está necesitando. Sí se puede. Y las empresas de seguros están en este momento investigando. Hay mucho interés en Armatum y en otras herramientas parecidas a Armatum, ¿de acuerdo? Hay mucho Ujú. interés en las empresas de seguros y no permitidme que no pueda hablar a partir de aquí mucho más, ¿vale? Nada, nada. Pues Manuel, que hemos llegado al final, llevamos una horita. Yo creo que ha estado todo bastante conciso y interesante, así que nada, bueno, agradecerte tu tiempo Nada. y, y nos vemos el día 22 en Cyber Cyber Insurance Insurance Day. Day, sí Así señor. Aquí que podré contar alguna cosa más, os- que aquí se ha quedado en el tintero. fenomenal, pues os esperamos a todos. Y nada, Manuel, que nos vemos entonces y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Pedro. Un placer. Adiós.